¿qué os parecería crear un ambiente cinematográfico en vuestro proyecto? ¿Os gusta este efecto de reflejo? Pues esto es lo que vamos a ver hoy, cómo crear títulos de cine con CapCut PC. ¡Vamos allá! En realidad, hacer estos efectos es muy sencillo y lo primero que vamos a hacer es obtener nuestro clip, ya sea grabado por nosotros o elegido de la multitud de material que nos ofrecen páginas web como Pexels o Pixabay. Debería ser un lago o pantano, donde las aguas estén, más o menos, tranquilas, con el fin de que se refleje parte del paisaje. Una vez que tengamos nuestro clip, nos vamos a nuestro CapCut de escritorio, lo importamos y lo arrastramos a la línea de tiempo. Siendo para una introducción, no son necesarios más de 5 segundos, por lo que ajustaremos la duración del clip a nuestras necesidades. Ahora, antes de nada y para darle profundidad a la imagen, ajustaremos su luminosidad, saturación, e incluso, tono. Esto va a vuestro gusto, ya que los ajustes son infinitos, pero el objetivo, darle mayor ambiente cinematográfico y disminuir su presencia para que el texto destaque sobre él. Una vez que tengamos la apariencia a nuestro gusto, vamos a poner un texto simple. El título que queramos y ajustaremos su posición y tamaño, para después buscarle una fuente elegante. La reposicionamos según el tamaño de la fuente. Aconsejo, buscar la zona más oscura, para que así destaque el texto, pero teniendo en cuenta que debe dar la impresión que la parte inferior toca el agua. Ahora, como sobre los clips de texto no se pueden hacer máscaras, lo convertimos en un clip compuesto, con la opción que nos sale clicando el botón derecho del mouse. Ahora, movemos el cabezal de reproducción, unos fotogramas más adelante de donde comienza el texto. Le vamos a poner una máscara de línea, le alargamos la pluma para que tenga un ligero desenfoque, y bajaremos esta a la parte inferior del título. El siguiente paso, será activar los fotogramas clave de la máscara. Llevamos el cabezal de reproducción al inicio del clip de texto. Posicionémonos de nuevo en la posición del fotograma anterior. En la pestaña de vídeo, en la opción básico, vamos a activar los fotogramas de posición. Ahora arrastramos nuestro título hacia abajo, hasta que la parte superior del texto supera un poco la posición donde estaba la parte inferior. Posicionando de nuevo el cabezal al inicio, moveremos ahora la máscara hacia arriba, justo hasta que desaparezca nuestro texto. Comprobamos que funciona bien la animación. El texto debe subir, como emergiendo de las aguas. El paso siguiente, será copiar este clip y pegarlo en otra posición para obtener una copia, que posicionaremos por encima. Vamos a trabajar en este clip, sobre las opciones de la sección básica. Lo primero, será girarlo 180 grados. Posteriormente, con la herramienta de espejo, lo volteamos horizontalmente, lo que al separarlo, nos mostrará que tenemos ahora una imagen reflejada de nuestro texto. Lo separamos hacia abajo, dejando un poquito de espacio entre ambos textos. Ahora, en máscaras, vamos a cambiarle la máscara de línea, por la de paralela, y ajustaremos su tamaño y posición a la altura del texto reflejado. Ajustaremos también la pluma, para aumentar el desenfoque del borde de la máscara. El siguiente paso, tras mover el cabezal de nuevo al inicio, será estrechar la máscara todo lo posible, hasta que desaparezca. Para ello también habrá que ajustar la pluma. El objetivo es que no se vea nada del texto, y como teníamos activados los fotogramas clave, se habrán creado nuevos en esa posición. Aproximadamente, ya lo tenemos. Ahora es cuestión de integrar más el texto en el agua, por lo que nos vamos de nuevo a la sección básica, y bajaremos la opacidad a la capa. Al inicio, podemos ponerla a 0, para después, un poco más adelante, ponerla sobre la mitad o a un valor que veamos que queda más integrado. Ahora,
para darle aún más realismo, vamos a buscar un efecto que se asemeje al movimiento que tenemos en el agua. El más apropiado y que no sea de pago, lo he encontrado en efectos de vídeo, en la sección de distorsiones. Se llama ondulación. Disponemos de algún otro, pero no nos da opción de ajustarlos. Este sí que podemos ajustarle la fuerza del efecto y la velocidad, por lo que nos podemos aproximar al movimiento del agua de nuestro clip. Vamos a verlo a pantalla completa. No está mal, ¿verdad? Se pueden ajustar más algunos parámetros y animaciones, para hacerlo más perfecto. Incluso si os fijáis en el del inicio del vídeo, le añadí algo de niebla y las barras negras del cinemascope. Todo eso ayuda a crear una atmósfera. Como siempre os digo, es cuestión de ir probando cosas y de ponerle imaginación. Yo estaré aquí para ayudaros en lo que pueda, dentro de lo razonable. Un saludo amigos, y nos vemos en el próximo vídeo.